Muy buenos días, mi nombre es Beatriz Rangel, soy miembro de la directiva del Inter-American Institute for Democracy, encargada de las relaciones internacionales. Y para mí es muy grato darle la más cordial bienvenida al foro Política y Crimen Organizado, con la participación especial de Patricia Bullrich, presidente del Partido Propuesta Republicana de la República Argentina. El Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y de tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad. Los saludamos hoy desde nuestra sede, nuestro presidente Tomás Regalado, nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Berzaín, Mariano Causino y Ricardo Israel, miembros de nuestra junta directiva, y nuestra invitada, el profesor, también tenemos con nosotros al profesor Eduardo Gamarra y a nuestra invitada especial, la senadora Patricia Bullrich. Hoy cubriremos el siguiente programa. Habrá unas palabras de bienvenida de Tomás Regalado y los expositores serán Mariano Causino, Eduardo Gamarra, María Paula Romo y Ricardo Israel. Habrá una oradora principal que es la senadora Patricia Bullrich, cuyo ensayo será que Argentina y crimen organizado. Y habrá unas conclusiones por parte de Carlos Sánchez Berzaín. Los expositores tendrán 7 minutos para sus presentaciones, con excepción de la invitada especial, doña Patricia Bullrich, y de nuestro director ejecutivo, que tendrán 10 minutos para hacer sus presentaciones. Al llegar el minuto 6, les haré saber que les resta un minuto para redondear. El flagelo del crimen organizado transnacional constituye quizás el mayor de todos los retos a vencer por el liderazgo de la América Latina. Efectivamente, en América Latina es considerada la región más violenta, con un número de homicidios que triplica el índice de la región de África, quintuplica el de Asia y es 20 veces mayor que el de Europa o Estados Unidos. En síntesis, es la región más violenta del planeta. Y según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas sobre drogas y crimen organizado, el crimen organizado es responsable del 90% de los homicidios que ocurren en el mundo. El barómetro global de la corrupción indica que la policía y el poder judicial están considerados entre las instituciones más corruptas de la región. Y en los últimos 7 años, las instituciones de seguridad de casi todos los países de la región han mostrado vínculos con el crimen organizado, y en algunos países los grupos de crimen organizado ya han fagocitado instituciones estatales clave. Peor aún, los ingresos del crimen organizado transnacional han pasado la marca del $1 trillón el año pasado. Pero esta situación no es analizada por los medios de comunicación, por las redes sociales o por muchos de los políticos de la región. Para iniciar la perforación de este velo de silencio, hemos organizado el foro de hoy. Sin más, le voy a pedir a nuestro presidente que haga uso del derecho de palabra para iniciar el evento. Muy buenos días y muchas gracias, Beatrice. Este tema es importante, aunque es un tema antiguo. Históricamente siempre han ocurrido en gobiernos algunas instancias de corrupción mediante el soborno para obtener contratos o la venta de votos de funcionarios electos para aprobar ciertos proyectos. Estos son tan comunes a través de la historia de Estados Unidos, que en Estados Unidos han creado una frase desde hace ya mucho tiempo que le llaman pay to play, o sea, hay que pagar para jugar, al punto de que las leyes castigan precisamente este modelo de play to play. Afortunadamente, aquí en este país y en otros muchos países democráticos, los funcionarios públicos son medidos
por estándar más alto que el resto de los ciudadanos. Y una vez descubierto, los castigos son ejemplarizantes. O sea, la misma cantidad que un ratero puede robar, se le aplica una sentencia cuando a un funcionario electo por esa misma cantidad se le aplica una sentencia mucho mayor. Lo que ha pasado a partir de la década de los 60 es que el régimen de La Habana comenzó con una práctica de aliarse a las mafias internacionales, al crimen organizado y participar en el tráfico de drogas internacional, al punto que las autoridades norteamericanas en la década de los 80, después en los 90, hicieron acusaciones ejecutivas contra el jefe de la Marina del Estado cubano, contra varios ministros de Cuba, incluso contra un general. Lo que pasa es que no pudieron ejercer esa simbólica acusación y se dieron cuenta de la impunidad. Y eso es lo que desgraciadamente tenemos en este momento para desgracia de muchos países. Para países democráticos que han sacado bandera blanca y miran al otro lado para no ser acusados de intervencionistas, como hizo una vez Estados Unidos en Panamá, cuando el cartel internacional del tráfico de drogas estaba dirigiendo prácticamente ese país. Afortunadamente hay voces que no se callan y hoy tenemos a una de esas voces. Le damos la bienvenida oficialmente a Miami y también aquí al Instituto Interamericano, a la senadora Patricia Bullrich, que habla alto y habla bien y, como decía Beatriz, está rompiendo ese telón que algunos le quieren tirar a la unión de la política y el crimen organizado. Bienvenida, senadora. Gracias, don Tomás. Tiene ahora el derecho de palabra el profesor Mariano Causino, profesor de Asuntos Internacionales de la Universidad de Buenos Aires y ex embajador de Argentina en Israel y Costa Rica. Mariano es miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy y ahora lo invitamos a hacer uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, señor director, autoridades y amigos del Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias por permitirme participar en este foro sobre la política y el crimen en las Américas. Pertenezco a una generación que nació en la segunda mitad de los años 70, cuando casi todos los países de nuestra región estaban gobernados por dictaduras. Pero tan solo 15 años más tarde vimos la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. El fracaso del comunismo y sus oprobios abrieron un tiempo en que creímos que la democracia y las economías de mercado parecían aseguradas. Todos marchábamos hacia la libertad, la democracia y la economía de mercado. Hasta Cuba parecía que iba a ser liberada, mientras languidecía y agonizaba durante el periodo especial que siguió al fin de la asistencia soviética. Pero fue entonces cuando Castro, ese genio político cuyo talento siempre fue utilizado para el mal, recurrió al crimen del narcotráfico, como bien decía el presidente. Hasta que en un golpe de suerte consiguió hacerse del poder en Venezuela, hasta convertirla en una virtual colonia, a través de la captura de sus ilimitadas riquezas naturales y la cooptación de su aparato de inteligencia. Fue así como Cuba se entregaría una vez más a su estrategia hemisférica de exportar su revolución, esta vez a través de la iniciativa del Foro de San Pablo, el socialismo del siglo XXI y el Grupo de Puebla, que estos días va a sesionar en Buenos Aires. Pero la ineficiencia socialista llevó a transformar un país rico en un Estado casi fallido. Fue entonces cuando, siguiendo el ejemplo cubano, esta dictadura se tornó en un régimen promotor del crimen organizado, al igual que otras dictaduras en la región. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿estamos hablando de política o de crimen? Lo que puede expresarse en otras palabras, ¿dónde termina la política y dónde empieza el crimen organizado? Es en este punto donde debo señalar lo que ocurre en mi país, donde la misma integridad territorial del Estado parece estar en tela de juicio a través de la expansión del narcotráfico, por ejemplo en la segunda ciudad de la Argentina, o a través de intentos secesionistas en la Patagonia. Estos escasos minutos de esta presentación
me hacen concentrarme en un punto fundamental, en el que está vinculado a esta actitud de esta cuarta administración kirchnerista que nos ha vuelto a complicar con los promotores del crimen organizado en las Américas, a través de un sistema de relaciones que ha puesto a la diplomacia argentina a su servicio, en un complejo esquema que nos ha vuelto a conectar nada más ni nada menos que con la República Islámica de Irán, un régimen que desde 1979, tras el derrocamiento de la monarquía pro-occidental del Shah Mohammad Reza Pahlavi, ha convertido ese país en una dictadura teocrática de un país que no es uno más en el sistema internacional, sino un país fundamental en la región más caliente del mundo. Heredero de un imperio milenario y una cultura sofisticada, la antigua Persia no se observa a sí misma, sino como recipiendaria de un manifiesto destino de hegemonía regional. Una aspiración que ha encontrado reparos por una serie de cambios geopolíticos contrarios a sus intereses, entre los que se cuentan fundamentalmente los acuerdos que Israel ha logrado, impulsados por administraciones norteamericanas, con regímenes sunitas moderados en Egipto, Jordania y recientemente Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Pero esos avances provocaron el aislamiento de los ayatolas y sus siniestros aliados y tentáculos, como Hezbollah, llevándolos a emplear las peores herramientas disponibles en este mundo. Estoy hablando de la promoción y el empleo del terrorismo a gran escala, un flagelo que los argentinos hemos experimentado en nuestro propio territorio con más de 100 muertos. Una agenda abiertamente antioccidental, antinorteamericana y la desfachatada y confesa búsqueda de borrar del mapa al Estado de Israel llevan a Irán a promover un programa nuclear que, en caso de ser alcanzado, constituirá una amenaza muy seria a la paz y a la seguridad internacional, a la vez que una carrera de proliferación nuclear en la región. Es en este plano donde vemos con alarma la vinculación y la intimidad del gobierno argentino, con esos lazos de amistad, camaradería y complicidad con quienes son promotores del crimen organizado a escala global y el terrorismo. Aquellos con los que la presidente Cristina Kirchner llegó a firmar un pacto de entendimiento, nada más ni nada menos que el 27 de enero del año 2013, fecha en que se conmemora la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Durante los 4 años del gobierno del presidente Macri, nosotros buscamos revertir, y lo hicimos, esa política nefasta. Buscamos reencauzar a la Argentina en la senda de las democracias, tal como puede acreditar aquí nuestra ex embajadora en la OEA, Paula Bertol, y dimos pruebas concretas de esa lucha. Por caso, cuando en julio de 2019 se creó el registro de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, como fruto de un acuerdo de cooperación en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo con el gobierno norteamericano. Pero el regreso al poder del kirchnerismo nos enseña hasta qué punto la debilidad de estas políticas quedan evidenciadas por la falta de continuidad y cómo han vuelto a poner a la diplomacia argentina al servicio de estas dictaduras, al igual que la CELAC, una plataforma utilizada por el gobierno argentino como un caso al servicio de estas dictaduras. Todo lo cual nos lleva a concluir que nada puede lograrse sin el concurso del poder político, porque la democracia debe ser permanentemente custodiada del asedio de enemigos que nunca descansan. Son estas razones las que me llevan esta mañana a celebrar, como miembro del Consejo Asesor del Inter-American Institute for Democracy, la puesta en escena de este foro y dar la bienvenida a una dirigente de la envergadura política de Patricia Bullrich, quien como ministro de Seguridad, presidente del PRO y precandidata a la presidencia de la Argentina, ha dado permanentes muestras de coraje y compromiso en esta tarea. Muchas gracias. Bravo. Millón de gracias. Además, espectacular mantenimiento del tiempo. Gracias. Le damos la bienvenida ahora y lo invitamos a hacer su presentación al profesor Eduardo Gamarra. Es director fundador del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe de la Florida International University. Actualmente preside el Foro de Opinión Política Hispano y es profesor a tiempo completo de esa casa de estudios. Bienvenido, Eduardo. Los profesores no usan corbata. Muchas gracias, Carlos, señor director, y bienvenida
Patricia. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema. Y como académico quizás voy a ser algo más teórico que lo que debería, pero creo que para situar este conversatorio es importante por lo menos abstraernos un poco. En primer lugar, para hablar de crimen organizado, particularmente crimen organizado transnacional, creo que es importante definirlo. Y para eso yo acepto simplemente la siguiente definición. Es un grupo estructurado de 3 o más personas que existe por un periodo de tiempo y actúa de manera concertada para cometer uno o más delitos graves o delitos para obtener directa o indirectamente beneficios financieros u otros beneficios materiales. Esto, pues obviamente, nos lleva también a definir exactamente de qué se trata este delito. Si es de naturaleza transnacional, porque creo que para situarnos nosotros estamos hablando no solo del fenómeno en el caso que corresponde hoy de la Argentina, pero cómo nos afecta a todos. Un crimen es transnacional si se comete en más de un estado. Se comete en un estado, pero una parte sustancial de su preparación, planificación, dirección o control tiene lugar en otro estado. Se comete en un estado, pero involucra a un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un estado. Y se comete en un estado, pero tiene efectos sustanciales en otro. Esta definición creo que nos ayuda a situarnos, seamos venezolanos, bolivianos, argentinos o lo que sea. Este fenómeno, como bien decía nuestro director, no es un fenómeno reciente y particularmente yo creo que se acelera producto de la globalización. Esto ha aumentado en escala y ha aumentado obviamente en dimensión. Y acá estamos hablando de bienes legales e ilegales que se intercambian en una variedad y volumen y velocidad sin precedentes. Las fronteras ya no son obstáculos. Los actores estos de crimen organizado transnacional son actores libres de soberanía que no están sujetos a las restricciones y particularmente a las restricciones de estados nacionales, ¿no? Y eso creo que es quizás lo más importante de entender, porque los estados, ¿no?, los actores, inclusive policías, militares, etcétera, cualquiera que estén encargados de controlar el crimen, ellos sí tienen restricciones. Y esto sucede en un contexto de una debilidad, pero impresionante, de nuestros estados. Quizás estamos en un momento en el que el Estado nacional está verdaderamente debilitado e inclusive corre el riesgo no voy a decir de desaparecer, pero de verdaderamente no solo perder la capacidad de dominar el territorio nacional, pero definitivamente de manejar su relacionamiento internacional. El crimen organizado transnacional participa en el tráfico de drogas, por supuesto, quizás es la dimensión que más conocemos, pero hay muchísimas otras actividades donde se opera casi específicamente para el enriquecimiento de sus miembros. Y esto no es por razones ideológicas u otros motivos. Creo que hay una cobertura ideológica que se le ha dado, pero básicamente esto no tiene hoy nada que ver con ideología, ¿no? Intentan eludir al Estado quizás únicamente para satisfacer a sus clientes, ¿no? Otra vez, en muchos casos cubiertos por un ropaje intelectual de izquierda, algunos de derecha, etc. Pero lo importante es que el crimen organizado transnacional está involucrado en todas las facetas de la industria internacional de narcóticos. Ahora, esto obviamente tiene mucho que ver con la violencia. La violencia es una característica fundamental del crimen organizado transnacionalizado. En parte, ¿no?, uno diría porque el Estado no puede regular esta industria. Y al no poder regular la industria, la regulación viene por parte de la violencia. Y eso hace lo que Beatriz dijo al principio, que América Latina, por la enorme presencia del crimen organizado transnacional, se haya convertido en la zona más violenta del mundo. Más violenta que Irak, en medio de la invasión, mucho más violenta que cualquier país del Medio Oriente, aún en conflicto, ¿no? Pero lo importante, y para tratar de aterrizar un poco en los pocos minutos que me quedan, yo quiero
decir que el crimen organizado transnacional es una cosa, pero otra es esa relación que tiene con el Estado. Y ahí es donde hemos utilizado mucho el concepto de narcoestado. Entonces, ¿cómo vinculamos crimen organizado con narcoestado? Bueno, yo diría que hay tres condiciones básicas. Primero, un narcoestado existe donde las instituciones de gobierno dirigen las actividades de narcotráfico o confabulan directamente con los narcotraficantes. Segundo, otra característica absolutamente fundamental. Los estados crean condiciones en las que el tráfico ilícito de drogas eclipsa partes de la economía legítima del país y en la que segmentos de la sociedad comienzan a acumular beneficios del narcotráfico, ¿no? Colombia y varios otros, ¿no? Entonces, un narcoestado, tercero, prospera debido a su capacidad de explotar las cualidades de los vínculos del Estado con la economía global legítima. O sea, reconocemos a estos jefes de Estado como legítimos representantes de sus países, a la vez que actúan, ¿no?, en confabulación directa con estos grupos. Pero ahora bien, podemos hablar de muchos narcoestados. Narcoestados en América Latina han sido referidos muchos. El caso de Bolivia, el caso de Haití, el caso de Venezuela, ¿no? Pero quiero referirme a un caso quizás que cuando uno habla de narcoestado generalmente nos referimos al Estado Nacional, pero creo que hay un fenómeno que está surgiendo en América Latina que es muy interesante, y quizás es los subestados, los subnarcoestados, ¿no? Por ejemplo, en el caso boliviano, Carlos, podríamos hablar de que el Chapare es un subnarcoestado. Pero hay otros, y a eso me refiero y quiero motivarlos a que lean un artículo reciente muy, muy interesante de un amigo, Douglas Farah, que dice, por ejemplo, ¿no?, que se refiere a una provincia de la Argentina, donde dice lo siguiente: los vuelos que arrojan sus paquetes de cocaína desde pequeños aviones que vuelan a baja altura o aterrizan en pistas de aterrizaje clandestinas, operan sin obstáculos por radares o funcionamiento o patrullas policiales. Y se refiere a un artículo que apareció en La Nación, que dice: sospechas fundadas sobre la complicidad de las autoridades de este delito, narcotráfico, dada la pasividad de las fuerzas de seguridad que parecen estar más interesadas en proteger el tránsito de drogas que en combatirlo, ¿no? Estos subestados a los que me refiero creo que se constituyen en uno de los fenómenos más importantes al desmoronarse el Estado Nacional y al surgir estos poderes subregionales vinculados al crimen transnacionalizado. Con esas breves ideas los dejo un poco para contextualizar lo que usted nos va a acompañar esta mañana. Gracias, profesor Gamarra. Le damos ahora la bienvenida a María Paula Romo, exministra del Interior del Ecuador. Fue miembro de la Asamblea Constituyente que elaboró la actual Constitución del Ecuador entre 2007 y 2008. Más tarde ganó un escaño en la Asamblea Nacional del Ecuador para el periodo 2009 al 2013. En el 2018 fue designada ministro del Interior. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación, mil disculpas por el retraso. Acababa de llegar del vuelo que tomé para acompañarlos y poder compartir con ustedes algunas ideas, escucharlos y hablar sobre lo que creo que hemos coincidido y que vamos a coincidir esta mañana, es si no el problema, al menos uno de los principales problemas a los que América Latina tendrá que enfrentar y tendrá que resolver en el inmediato y probablemente por un largo tiempo. El incremento de la violencia y el crimen organizado en la región se ha convertido ya en la principal amenaza que enfrenta cualquier actividad en nuestros países. No hay inversión privada, no hay reactivación económica, no hay emprendimiento, no hay calidad de vida que pueda sobrevivir a un incremento de la violencia y de la delincuencia en la magnitud en la que lo estamos viendo.
no solamente desde el punto de vista económico o financiero, lo que implican los costos de la seguridad, sino desde el punto de vista de la convivencia pacífica, de la calidad de vida, lo que implica una actividad de cualquier naturaleza sometida a la amenaza y a la extorsión, mientras se va perdiendo la esperanza de que sea el Estado el que se haga cargo de enfrentar ese tipo de riesgos. No hay futuro para las instituciones democráticas si son tomadas por las organizaciones criminales. Y la evidencia de la cooptación criminal de las organizaciones democráticas, de las instituciones democráticas, genera un ambiente de impunidad que corroe los fundamentos de toda la sociedad. Con esas ideas como introducción, yo quiero compartir con ustedes esta mañana un par de datos interesantes de una iniciativa relativamente nueva, el Índice Global de Crimen Organizado. Acaba de ser publicado por primera vez este índice y es un análisis de cuál es la situación del crimen organizado en todo el mundo. Ahí se pueden encontrar datos desagregados por países, por regiones y además buscando diferentes indicadores sobre qué es lo que incide para hablar de la presencia y de la fuerza que tiene una estructura de organizaciones criminales en un país. Y tiene que ver con algunas cosas muy interesantes, el tipo de organizaciones criminales, por supuesto, el tipo de actores, pero también la capacidad de los estados para prevenir esta cooptación, para enfrentar esta cooptación, para combatir el crimen organizado. Y el índice lo denomina resiliencia, la resiliencia que tienen los estados para poder enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. Datos que creo que son interesantes para esta charla. Repito, el índice global de crimen organizado. Y quisiera compartir con ustedes una cita textual, pero entre todas las organizaciones criminales que clasifica este índice, que habla de organizaciones extranjeras, que habla de organizaciones transnacionales, que habla de actores criminales locales y todas estas categorías, hay un actor sobre el que quiero llamar su atención y sobre el que creo que estamos hoy reunidos aquí para charlar. Y el índice le llama los actores integrados al Estado. Los actores criminales integrados en el Estado. Según el informe, y esta es una cita textual, los actores integrados en el Estado son el tipo de actor criminal más dominante en el mundo. Al hacer un análisis por país y por región, no hay ningún actor criminal más común a nuestros países que los actores integrados en el Estado. El grado en que la criminalidad se extiende en las instituciones estatales varía desde una corrupción de bajo nivel hasta la captura total del Estado. Pero en todo el espectro, esta participación tiene implicaciones directas en la capacidad de los países para responder al crimen organizado. Es decir, no solamente es grave por lo que implica en el desvío de los recursos públicos, en el desvío de los recursos de toda naturaleza, no solamente los económicos, sino también los humanos, los recursos institucionales, sino que también mientras más se permite la cooptación estatal por parte de estos actores, es menos probable que el Estado tenga la capacidad y la fuerza necesaria para sobreponerse para poder lograr efectivamente el imperio de la ley. El informe dice otra cosa muy interesante. Se analizan, se exploran todo tipo de correlaciones entre el crimen organizado y su expansión y el Producto Interno Bruto Nacional y el Producto Interno Bruto per cápita y las condiciones económicas. Hay un análisis interesante sobre la geografía, estados insulares, estados costeros, estados sin costa. Es decir, se exploran una serie de indicadores. Pero muy interesante en el informe y de nuevo creo que tiene total pertinencia por la charla que tenemos esta mañana. La correlación más sólida que muestra el informe es la relación entre actores criminales integrados al Estado y la baja capacidad de los estados para poder combatir las actividades ilícitas. Esa es la correlación más sólida. Hay otras relaciones que se desprenden del informe. Mientras mejor PIB per cápita, hay más resiliencia para combatir la delincuencia. Efectivamente, así es.
Estados con extensiones más amplias de costa son estados con más presencia de crimen organizado. Efectivamente, así es. Hay una serie de otras relaciones que se evidencian en el informe. Pero la más sólida de las correlaciones es, mientras mayor es la presencia de los actores integrados al Estado, más baja es la capacidad del Estado para responder, para frenar los flujos ilícitos. De los 6 países de más alta criminalidad en el mundo, 2 se encuentran en América Latina. Y esta es una tendencia que además en América Latina, la del incremento de la violencia y de la criminalidad, tiene un crecimiento exponencial que no se ha visto y que no se ve en ningún otro lugar del mundo. Y con actores criminales integrados al Estado, por supuesto nos referimos a organizaciones políticas, nos referimos a personas o personajes en ejercicio de funciones y también, muy importante, a aquellos que están integrados en las instituciones del orden y de la ley, policía, fuerzas armadas y sistemas de justicia, que son lugares especialmente delicados que deben protegerse si queremos tener capacidad para combatir la violencia y el crimen en el continente en los próximos años. Les decía yo cuáles son las respuestas más comunes o los datos más claros en este índice sobre capacidad de prevenir y de responder a este fenómeno. ¿Qué es lo que constituye la resiliencia de estos estados? Pues efectivamente instituciones democráticas, democracias sólidas, confianza de la ciudadanía, prosperidad en los países, necesidades básicas cubiertas para la mayoría de la población. Mientras más necesidades básicas cubiertas hay para la mayoría de la población, también hay mayor capacidad del Estado para concentrarse en combatir el crimen organizado, menor conflictividad, porque la conflictividad social, la conflictividad de orden público tiene directa relación con la distracción de la fuerza del Estado para poder encargarse de la gran actividad criminal, y también otras relaciones como buena gobernanza y estabilidad política. El mensaje central, el que yo quiero insistir, el que enfatiza el informe, el que creo que nos convoca y nos da un punto de coincidencia en esta mañana y en general en las actividades que promueve el Instituto, es que la actividad principal, la tarea más importante, es poner fin a la impunidad de los actores integrados al Estado. Esta es una tarea fundamental sin la cual no se puede avanzar. Poner fin a la impunidad de los actores integrados al Estado. Y como he traído algunos datos más bien del informe y del índice, yo quería esto que he tratado en unos minutos de compartir con ustedes desde el análisis más teórico, traerlo a la realidad y a la coyuntura, poniendo sobre la mesa 2 casos con muchas similitudes que pueden ser comparables de lo que ha pasado en las últimas 2 semanas en el crimen organizado y la política. Uno en Europa y uno en América Latina. En Europa, la eurodiputada Eva Kaili, eurodiputada griega, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, acaba de ser detenida por la policía belga, que llevaba adelante una investigación en la que hay otros 3 implicados, porque aparentemente estaban recibiendo dinero de Qatar para influir sobre sus decisiones en el Parlamento Europeo. Han sido identificadas bolsas con dinero, transacciones, documentos. La reacción institucional, ¿cuál es? Investigación, allanamientos, detenciones. No puede usar su inmunidad parlamentaria porque no está creada para esto, porque no es esta la figura para la que se puede aplicar su inmunidad. Se encuentra detenida y la reacción del Parlamento Europeo es: vemos con gravedad, se trata de una acusación muy seria, es un asunto delicado, se le han retirado todas sus funciones y la presidenta del Parlamento, la presidenta de la Comisión Europea anuncia la posible creación de un comité de ética para revisar casos similares frente a un escándalo de esta naturaleza. En estos mismos días, en América Latina, Cristina Fernández, vicepresidenta en funciones, no es investigada, es sentenciada. En una de las tantas investigaciones que pesan en su contra, es sentenciada a 6 años de cárcel por corrupción en la causa de vialidad. Y las reacciones del mundo político, de la institucionalidad o de parte de la institucionalidad en su país y de una buena parte de los ciudadanos de nuestros países es lawfare, violencia política contra las mujeres, violencia de género, Plan Cóndor 2.0.
no solamente estamos en una disputa en la que es necesario tomar partido sobre nos va a gobernar el gobierno estatal o el gobierno criminal. El concepto del gobierno criminal y el concepto de la disputa del espacio y del poder por parte del gobierno criminal es algo que es estudiado en América Latina y en África principalmente. No solo estamos frente a un escenario en el que hay que tomar partido respecto de si queremos ser gobernados por los gobiernos estatales o los gobiernos criminales, sino que estamos en un espacio en donde es necesario para avanzar hacia el imperio de la ley y las democracias con los requisitos que tal vez hasta hace unos años dábamos por sentados, pero el único camino hacia allá es también la disputa de la narrativa, porque estamos perdiendo el horizonte sobre lo que se permite, lo que no se permite, la doble vara con la que se mide a los diferentes gobernantes y la construcción de realidades alternativas que justifican incluso conductas criminales en los casos de algunos líderes de nuestros países. Muchas gracias. Corresponde ahora tomar la palabra a Ricardo Israel, miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Sussex, candidato presidencial en Chile y comentarista frecuente en programas de la TV local. Mis agradecimientos al Instituto por la oportunidad de este foro y he traído mis ideas escritas para aprovechar bien el tiempo. A falta de una sola definición, generalmente se acepta que el crimen organizado configura una actividad o emprendimiento delictivo y llevado a cabo por grupos y organizaciones con diferentes grados y niveles de mando, articulados en torno a beneficios económicos de una actividad delictiva. A continuación, debiéramos decir que uno de los problemas es que la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional no contiene una definición precisa del término crimen transnacional organizado, lo cual parece difícil de entender considerando el nombre de la convención. La verdad es que se pensó así para permitir una aplicación a los nuevos tipos de delitos que aparecen, pero la solución no ha sido buena, ya que incluso no incluye una lista de los tipos de delitos que podrían constituirlo, lo que habría servido de orientación para quienes usan este instrumento. Posee una definición en el artículo 2 para grupo criminal organizado, con características similares a la que nos ilustraba el profesor Gamarra. En la práctica, la jurisprudencia de tribunales, incluyendo los de Estados Unidos, ha llegado a incluir a las actividades criminales importantes con fines de lucro, y esto hay que destacarlo para diferenciarlo de aquellas con fines terroristas que controlan territorios determinados como Hezbollah en el Medio Oriente y que tienen implicancias internacionales, pero es una definición amplia que a veces dificulta las condenas. El crimen organizado es un problema en muchos lugares del mundo, pero en América Latina ha adquirido condiciones y características especiales en todo lugar, donde usa y abusa del factor gobierno y desde hace tiempo contribuye al financiamiento de la política. Sin embargo, el aporte más llamativo, por llamarlo de alguna forma, de América Latina, es la llegada y control del gobierno del crimen organizado, nacional y transnacional. Es un fenómeno que en vez de disminuir, aumenta en la región, a veces en la propia presidencia, o muy cercano en el poder legislativo y en el poder judicial. Es un fenómeno de hondas consecuencias para la vida social y para las instituciones democráticas. Es corrupción institucionalizada y tiene al menos en la región dos consecuencias de la mayor gravedad. En la parte internacional, la adopción de etiquetas como la del castrochavismo en la forma, comillas, socialismo del siglo XXI, ha llevado a una solidaridad a veces casi automática, como lo demuestra, por ejemplo, Europa. Y lo que necesita es que al crimen organizado se le quite para siempre el rótulo de político para que solo aparezca el de rótulo de delictivo. Y en lo nacional, una realidad que no nos gusta, que es el uso de recursos estatales que ha creado también
una especie de acuerdo tácito entre gobernantes y sectores de votantes, para gobernantes populistas, pero también para el crimen organizado, votantes a los cuales no le importa el robo de recursos públicos en la medida que les siga llegando dinero en la forma de algún plan o beneficio social. Sin duda que le produce daño a la democracia y en la forma actualizada del viejo delito de compra de votos y debiera ser tratado como tal. Además, se ha agregado un nuevo peligro, que es el quiebre nacional. La plurinacionalidad, tal como quedó estampado en el proyecto, felizmente rechazado en Chile, hubiera significado un desgajamiento y la división del país en 11 autonomías. El proyecto de desgajamiento de Perú y Bolivia de Evo Morales para constituir un país étnico en los lugares ocupados por las guerrillas colombianas para beneficio solo del narcotráfico y, por cierto, en lo que expresaba el profesor Gamarra acerca de los subestados. Esta presencia del narcotráfico es lo que le da una característica especial a América Latina, a diferencia de otras partes del mundo. Ha penetrado a tantos niveles que para repensar el poder político del crimen organizado, en muchos lugares se ha incorporado el concepto de crimen y legalidad para dar cuenta de cuán difícil es hoy diferenciar al mundo legítimo del ilegítimo simplemente ilegal, tanto en actores públicos pero también en privados. Y sin llegar al nivel de otros países, el fenómeno se manifiesta en Chile claramente, demostrando una vez más que la supuesta excepcionalidad es un concepto que le ha hecho mucho daño a Chile y que no es cierto. Se manifiesta, por ejemplo, en un aumento del 28,7%, es decir, un tercio, en la tasa de asesinatos en el primer semestre del 2022 en relación al año anterior, lo que se podría atribuir al ingreso y instalación de mafias transnacionales y al fracaso del gobierno actual. Pero no es solo eso. No es solo que en Chile el crimen organizado ni siquiera se le considera en sí mismo un delito, ya que es solo una denominación genérica para un grupo de personas que delinquen en forma organizada. Pero allí está presente el fenómeno del narcotráfico en la violencia separatista de los mapuches o parte de ellos en el sur del país. Fue el narcotráfico el que cambió las reglas al correr los límites y al hacerse presencia en la política, como lo demuestra el caso de San Ramón y tantos municipios que muestra la verdad del control del narcotráfico de territorios y evolucionar hacia grandes empresas criminales con poder de fuego superior a la policía. Lo que hay de común en la región es la incapacidad del conjunto de la clase política para asumir una política pública en materia de seguridad, lo que le da al crimen organizado la oportunidad que necesita para expandir su actividad y reemplazar al Estado en despliegue territorial y hasta en servicios, incorporando socios y aliados gracias a la impunidad y la ineptitud. Ahora, ¿qué instrumentos tienen a mano las democracias antes que sea demasiado tarde? 3. La Carta Democrática Interamericana, que es un instrumento de derecho internacional y que debiera ser usado para quitarle el carácter de políticos a gobiernos que usan la democracia solo como fachada. La Convención de Palermo contra el crimen organizado y la Corte Penal Internacional cuando son además violadores sistemáticos de derechos humanos, como es el caso de Venezuela, y por eso, muchas gracias, con esto termino, causa tanto malestar la última decisión del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué necesitamos? Más audacia y solidaridad entre las democracias, menos complejos en torno a la superioridad de este sistema, incluyendo el hecho que las democracias tienen comprobadamente niveles más altos de resiliencia a la criminalidad que los estados autoritarios, hallazgo que aparece en todos los índices, como nos recordó con el último la senadora Romo. Se necesita avanzar para poner fin a la impunidad de los estados vinculados, de los actores vinculados a los estados. Muchas gracias.
Ahora tenemos el placer y el privilegio de presentar a la doctora Patricia Bullrich, actual presidenta del Partido Propuesta Ciudadana. Con estudios en la Universidad de Palermo, la doctora Bullrich ha sido ministro del Trabajo, de Seguridad Social y de Seguridad de Argentina. La doctora Bullrich es conocida por su eficiente gestión y su infalible visión política. Bienvenida, doctora Bullrich. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar hoy en esta conferencia de política y crimen organizada, organizado por el Inter-American Institute for Democracy. Muchísimas gracias a toda la directiva de esta institución y a quienes están también acompañando en este panel y al público que nos acompaña y a todos los que están mirándonos por distintos canales y redes sociales. En primer lugar, me parece que es un día importante para hacer este seminario porque, como bien dijo la exministra Paula Romo, en la Argentina en estos días no sucedió el encuentro de Puebla simplemente por una cuestión de la enfermedad del COVID que sufre la vicepresidenta actual, expresidenta de la Argentina, pero hoy estaría presente el encuentro del Grupo Puebla para legitimar la ilegitimidad de intentar cambiar una condena judicial clara que lleva 14 años de investigación y decir que todo aquello que significa confundir las acciones de corrupción como si fueran acciones políticas y este llamado lawfare, que ya inclusive en la Argentina lo han pasado a llamar mafias organizadas contra los dirigentes populares. Pero seguramente la semana que viene va a estar este encuentro, así que me parece que nosotros aquí de alguna manera estamos mostrando que hay otras voces, que hay otra forma de interpretar la realidad, que hay otra forma de entender la democracia y hay otra forma de entender la administración de los recursos del Estado, la austeridad y la ejemplaridad de la dirigencia política como un camino para que el crimen organizado no penetre las instituciones, no penetre en los estados y se pueda lograr ser generar un modelo total y absolutamente diferente a los modelos en los que el debilitamiento de las instituciones lo que hace es permitirle al crimen organizado asentarse y reemplazar el Estado de Derecho por el Estado narco o el Estado dominado por el narcotráfico. Por eso me propongo como una de las precandidatas a la presidencia en la Argentina, me propongo trabajar muy fuerte sobre que la Argentina pueda ser una referencia proveedora de orden y seguridad regional para asegurar estabilidad en nuestro continente y especialmente en la región que nos toca, que es el Cono Sur. Nosotros creemos que no se puede separar la vigencia o la instalación del crimen organizado del tipo de democracia, del tipo de institucionalidad, de los modelos de la democracia liberal contra los modelos de las democracias iliberales, de los intentos autocráticos, porque lo hemos probado y lo hemos visto en nuestro país. Nosotros en el año 2019 dejamos en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en el gobierno que presidió el presidente Macri, dejamos un narcotráfico en retroceso, con las organizaciones de narcotráfico absolutamente identificadas y combatidas, con una disminución de la circulación de drogas en la Argentina y con una verdadera estrategia de combate al narcotráfico, empezando por una de las ciudades que más lo había sufrido, que es la ciudad de Rosario, en la costa de la hidrovía del río Paraná en la Argentina.
Sin embargo, habiendo bajado las tasas de homicidio, que eran 16 cada 100.000 en esa zona, en ese lugar, no en la Argentina, que tiene una tasa más baja, habiéndola bajado a 7 cada 100.000 en solo 4 años de gobierno, hoy estamos sufriendo un aumento brutal del dominio del narcotráfico en la Argentina a partir de la vuelta del populismo. El populismo no solamente volvió como modelo de administración de la Argentina y con un gobierno que tiene 100% de inflación, que genera una pobreza ilimitada en la población argentina, sino que además ha permitido la vuelta y la entrada del narcotráfico y la instalación del narcotráfico ya inclusive desde una perspectiva que nos va a llevar a nosotros, cuando seamos gobierno, a tener que utilizar el conjunto de los recursos del Estado, no solamente lo que son en la Argentina las fuerzas federales, sino también, si es necesario, el cambio de la legislación para utilizar a las Fuerzas Armadas en el desarme que hoy tienen los narcotraficantes, que en este fin de semana, para darles una idea de la situación de gravedad que está viviendo esa ciudad y esa región de la Argentina, con la instalación del narcoestado como dominante del Estado de Derecho, ha habido este fin de semana 15 asesinatos en la ciudad de Rosario. Esto está ligado, por eso, en nuestra idea, a determinados valores, que son los que queremos defender. Los valores occidentales de la democracia. No podemos separar lo que pasa en Europa, lo que pasa contra Ucrania, las narrativas de todas estas democracias y autocracias, el golpe que sucedió hace pocos días en la hermana República de Perú, los intentos de avances del conjunto de países que son aquellos que, unidos a regímenes totalmente autocráticos y antidemocráticos, como es el caso de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y sus lazos con Hezbollah en el continente. Estos son los temas que nosotros también creemos que han generado una relación directa entre la baja de la calidad institucional, los intentos de dominio de determinadas zonas de nuestro continente, en el caso de la Argentina, Brasil y Paraguay, la triple frontera, y el descrédito permanente que los mismos que están en el gobierno hacen de las instituciones en la Argentina y en el resto de los países. En el caso de la Argentina, la negación de los hechos ilícitos denunciados. Tengo el orgullo de haber sido la primera denunciante junto a Elisa Carrió y luego funcionarios de nuestro gobierno, fueron los que denunciamos la existencia de una asociación ilícita en la provincia de Santa Cruz, que terminó en la condena de los 6 años y creo que la condena más importante que recibió Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta de la Argentina, que es no poder presentarse nunca más a ningún cargo público. Esta deslegitimación que vienen haciendo y la existencia del Grupo de Puebla que quiere ir a la Argentina a deslegitimar a nuestra Constitución, a nuestro sistema republicano, a nuestra República Democrática, deslegitimando el Poder Judicial, deslegitimando absolutamente todas las instituciones para proteger a quien ha sido condenada por un delito de malversación de fondos. Es decir, la mezcla que se genera es tan clara que y la deslegitimación del Poder Judicial es la contracara inmediata del crecimiento del delito, del crimen organizado y la idea de que el territorio está liberado para todo aquel que sienta que las instituciones son escollos. Si son escollos para la vicepresidenta, también
no son escollos para la vicepresidenta poder atacarlos, tampoco son escollos para que los ataque el narcotráfico. Por eso es que nosotros creemos tan importante entender que la verdadera lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, con los números tan importantes que después me acercará Paula para que lo pueda ver en detalle, respecto a cómo es el nivel de penetración y de violencia en América Latina del narcotráfico. Nosotros sabemos que tenemos una enorme concentración de la mayoría de la cocaína en el continente. Tenemos las fronteras invadidas. Nosotros en nuestro caso teníamos un sistema de fronteras inteligente que este gobierno las dejó en una caja y nunca lo instaló. Nunca instaló los sistemas que habíamos comprado para que la Argentina estuviese protegida del narcotráfico y de estos aviones que dijo Gamarra que vuelan por abajo de determinados radares que hoy tenemos, y habíamos comprado un sistema integral de protección de fronteras, trabajado con las provincias vecinas, que nos permite, con los países vecinos, que nos permitía tener un modelo del Cono Sur para la protección de nuestras fronteras. Por eso nosotros estamos convencidos, absolutamente convencidos, que la mejor forma de combatir el narcotráfico es en equipo, en conjunto. Nosotros habíamos avanzado mucho con la vecina República del Paraguay, con Brasil, con Chile, con Uruguay, en el modelo continental, que hacia el futuro y en un próximo gobierno nosotros pensamos lograr le voy a poner un nombre, pero no es el nombre correcto, una OTAN del sur, donde nuestras Fuerzas Armadas y nuestras fuerzas policiales puedan trabajar en conjunto y podamos tener una mirada que vaya más allá de nuestras propias fronteras para poder trabajar de manera continental problemas del subcontinente, del Cono Sur, problemas que son tan fundamentales para nosotros. Y luego iremos avanzando. Pero esto significa preservar las instituciones que representan concretamente al continente americano, como es la puesta en marcha en cada momento donde se violan las instituciones de la Carta Democrática de la OEA, que acá está quien fuera nuestra representante, la doctora Paula Bertol, quien fuera nuestra representante y embajadora en la OEA. También tenemos a nuestro embajador en Israel, con quien discutimos muchas veces cuáles eran los modelos necesarios para poder cuidar nuestras fronteras, y fue muy importante poder trabajar en equipo. Pero lo importante es que nosotros tenemos organizaciones que lo que hacen es ir en contra de la OEA, y la idea de volver a poner los sistemas en marcha del Grupo Puebla, y no solamente en el modelo de partidario, sino también con la UNASUR, que el objetivo de la rehabilitación de la UNASUR tiene como único fin entrometerse en la vida democrática de nuestros países. Y es por eso que nosotros queremos aportar firmemente, fuertemente, a ser proveedores de orden y seguridad hemisférica, a trabajar en conjunto con todos los sectores, países, organizaciones democráticas que quieran que el continente latinoamericano no sea el que tiene las peores cifras y los peores números en cantidad de muertos, en cantidad de organizaciones. Es necesario que trabajemos todos juntos, que hagamos un contrapoder a lo que es el Grupo de Puebla, y que podamos a partir de ahí ayudar fuertemente a aquellos países, ayudarnos, porque nosotros también tenemos que ayudarnos, y ayudar a aquellos países que viven las peores dictaduras en el continente. Nosotros consideramos que es muy importante
ese juego en el que tenemos que tener fronteras abiertas, pero tenemos que tener fronteras cerradas y unidad de la acción contra el crimen organizado y contra el terrorismo. Nosotros, como país que hemos sufrido de cerca el terrorismo y que compartimos con Chile una problemática en la que se confunde la realidad de pueblos originarios respetados por nuestra Constitución con aquellos grupos de extrema violencia que intentan tomar una parte de nuestra soberanía y nuestro territorio, nosotros lo que planteamos es la necesidad de trabajar en conjunto para que no exista en nuestro continente, y nosotros lo trabajamos en nuestro país, un solo milímetro de nuestro territorio que no esté bajo el Estado de Derecho y que esté bajo formas nuevas del terrorismo o que esté bajo, digamos, las leyes del narcotráfico. Nuestro compromiso desde el Mercosur, nuestro compromiso desde las organizaciones de latinoamericana, desde lugares de trabajo y de investigación como este Inter-American Institute for Democracy, es el compromiso de ser uno de los proveedores de esa seguridad. Ese es el compromiso de Juntos por el Cambio, es el compromiso mío y de todo nuestro equipo como candidata a presidenta, y queremos que el año que viene Argentina pueda marcar un faro hacia este motor de un progreso y de un continente que pueda vivir en paz y que no esté siempre acechado por el populismo que trae a las organizaciones del narcotráfico como si fuera algo que al dejarles el espacio entran y penetran nuestros estados de derecho. Vamos por nuestros estados de derecho, vamos con mucha fuerza para lograr estos objetivos, y este es uno de los lugares que desafía al Grupo de Puebla para poder mostrar que hay otras voces y que hay políticos, dirigentes, empresarios, profesionales, sindicalistas en el mundo democrático que no van a ceder la democracia por sistemas autocráticos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa brillante exposición. Corresponde ahora resumir la jornada a nuestro director ejecutivo, Carlos Sánchez Berzaín, doctor en Ciencias Políticas y exministro de la Secretaría de Defensa del Interior y de Justicia de su país natal, Bolivia. Gracias, Beatriz. Empezar agradeciendo a doña Patricia Bullrich por su presencia, por su tiempo y por esa disposición de hablar siempre a favor de la democracia. Agradecer la presencia de los miembros de nuestro directorio, el presidente Tomás Regalado y los directores Ricardo Israel, Beatriz Rangel, Rodolfo Milani, el doctor Causino y la gente que nos acompaña hoy día en este set, desde el que transmitimos ideas, pensamientos y propuestas a todo el mundo de las Américas. Política y crimen organizado. Después de haber escuchado las brillantes exposiciones académicas, políticas, de internacionalistas, de expertos, y la voz autorizada de la experiencia que nos ha traído Patricia Bullrich, porque ella nos ha relatado no lo que ha leído, sino lo que ha hecho, como el caso de la ex ministra del Ecuador, que nos acompaña, la doctora María Paula Romo. Ellas han estado en el frente de batalla, y están, porque de ahí nunca se sale, en el frente de batalla contra el crimen organizado, contra la delincuencia. Después de haber escuchado esta compilación tan importante de ideas, de aportes y de datos, permítanme ofrecer algunas conclusiones que no son otra cosa que la síntesis de lo que aquí se ha dicho. Primero, notarán ustedes que con el ser humano llega la corrupción, es una característica humana. Mientras la Tierra esté habitada por seres humanos, habrá corrupción.
La tarea no es eliminar la corrupción, sino reducir y sancionarla, imponiendo principios y valores que hacen que la sociedad pueda desenvolverse con normalidad. Esos principios y valores son la libertad, el respeto al derecho de los demás, la propiedad privada, el respeto a los derechos humanos, el ejercicio de las posibilidades de desarrollo y de emprendimiento que tiene el ser humano, que solo pueden estar limitadas por el entorno en el cual eso funciona, y eso en nuestro tiempo se llama democracia. En el siglo XXI, las Américas tienen dos grupos, hay dos Américas. Una, la democrática, que en la última década del siglo pasado era la mayoría. Cuando se celebra la primera cumbre de las Américas, el año 1994, aquí en Miami, de todos los países de las Américas, solamente Cuba era dictadura y el resto eran democracias. En el siglo XXI, por el apoyo de Chávez a la reaparición y a la recuperación de la dictadura cubana se ha expandido, y el castrismo del siglo XX se ha vuelto castrochavismo en el siglo XXI, y hay 4 dictaduras: Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, 2 gobiernos paradictatoriales, casi 3, la Argentina de Fernández Kirchner y el México de López Obrador, y Petro con Colombia haciendo un gran esfuerzo para incorporarse a ese grupo. Pero el eje de confrontación de dictadura y democracia tiene una cuestión central, y es que las dictaduras son crimen organizado y la democracia son política, que es el objeto de nuestra conferencia de hoy día, de nuestro foro. Las dictaduras cometen todos los días delitos para mantenerse en el poder. Delitos que van desde la violación de la libertad, presos políticos, persecución, falsificaciones, tortura, manipulación de jueces, sentencias fraguadas, negociación e intercambio de esos presos y de esa gente a la que oprimen. Miren Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, eso es lo que pasa. Sucede que, además de ese tipo de delitos, cometen delitos económicos, cometen delitos de corrupción, de sobreprecio, de contrabando, pero además de eso han hecho sus países narcoestados. Entonces aquí no se trata de decir hay que combatir el narcotráfico, porque el narcotráfico hoy día está siendo operado y el crimen organizado está operando delitos como el tráfico de personas, como las migraciones forzadas, como delitos de lesa humanidad desde el poder político. El tema no es señalar a los narcotraficantes que están lanzando bolsas de droga sobre los territorios de Argentina, creo que de Formosa o de Santiago del Estero. Además de eso, hay que señalar a los que están encubriendo y beneficiándose de ese dinero ejerciendo el poder político. Y son claros. Son los Castro y los Díaz-Canel en Cuba, son los Chávez y Maduro y su grupo, que además están ya señalados por la justicia internacional. En Venezuela, Maduro es el jefe del cartel de los soles, tiene procesos judiciales en el marco de la Convención de Palermo y hay 15 millones de dólares por su captura. Y el gobierno argentino lo reconoce como jefe de Estado. Y los otros gobiernos también. Bolivia es un narcoestado, Evo Morales tiene una cantidad extraordinaria de delitos y ahí está en la impunidad, lo mismo que Nicaragua. Evo Morales ha montado una republiqueta de la cocaína, aumentando la producción de coca y de cocaína, y vive en la impunidad, y acaba de comprar un equipo de fútbol para ponerlo en las grandes ligas con el dinero de la droga. Ortega encubre con el dinero del lavado de droga todo un aparato de represión. O sea, yo quisiera que aquí aclaremos que no es un problema del delito, sino de los delincuentes que han tomado el poder político, que han cumplido el sueño de Pablo Escobar, que en la década del 80 desde Colombia planteó controlar senadores y diputados para dominar el poder político que los perseguía. Ahora han dominado gobiernos enteros, y son las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Nicaragua, y los gobiernos paradictatoriales de Fernández Kirchner,
desde la Argentina, de López Obrador con sus abrazos y no balazos desde México, y el de Colombia, que se ha escenado con Petro diciendo que la lucha contra el narcotráfico ha fracasado. O sea, estamos viendo gobernantes que reivindican el delito, protegen el delito, practican el delito y usan el resultado del delito para conspirar contra las democracias del resto de las Américas. Se trata entonces de que esta división de las dos Américas entre dictaduras y democracias es una división que tiene en su base la división entre la política y la delincuencia organizada. Porque algunas diferencias entre lo que es política. ¿Qué es la política? Aquí hay una política que es Patricia Bullrich, que de acuerdo a las últimas encuestas en la Argentina, es la política con el más alto ranking de imagen. Tiene 43.9% de imagen positiva frente a 21% de Rodríguez Larreta, o frente a 37,6% de Javier Milei, que es el segundo, o frente a 33,7% de Macri, que es el tercero. Son políticos porque la política tiene las siguientes características. Primero, es un servicio que está buscando un mandato. Las campañas son para pedirle al pueblo que voten por ti, y cuando votan por ti recibes un mandato que tienes que cumplir, no eres el dueño del poder, por lo tanto ese mandato es absolutamente temporal, que se tiene que cumplir respetando la ley, en eso consiste el Estado de Derecho, y que después de cumplir estás obligado a rendir cuentas. Eso es la política. Y eso es la democracia. En la otra mano, si ustedes miran los regímenes que he mencionado, las dictaduras, están en la búsqueda de perpetuarse a toda costa indefinidamente en el poder, buscando y percibiendo y protegiendo beneficios ilícitos por cualquier mecanismo para tener impunidad. Impunidad, beneficios ilícitos, uso de la violencia y detentar indefinidamente el poder es la característica de las dictaduras. Y a esos dictadores que organizan grupos como el Grupo de Puebla, que no es otra cosa que la nueva cara del Foro de Sao Paulo para tratar de ganar vigencia en este momento, se los reconoce como políticos. Son grupos criminales. Si el Grupo de Puebla va a la Argentina a defender a la señora Kirchner, está realizando una operación de encubrimiento criminal y de intervención internacional, y hay que decirlo con claridad. Y en ese Grupo de Puebla hay varios expresidentes que hay que sacarlos de la escena de la política y ponerlos como servidores del crimen organizado transnacional, como la cantidad de expresidentes de América Latina, o que están presos o que no tienen visa para entrar a Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. Toda esta explicación simplemente para decir que la política está bajo ataque, porque con el dinero del narcotráfico se hacen campañas de asesinato de reputación de políticos que luchan contra el narcotráfico. Con el dinero del narcotráfico y el dinero de la corrupción se manejan campañas electorales indefinidas para que gente como López Obrador, después de 4 o 5 campañas, tome la presidencia, o como Petro. Miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares, ¿de dónde salen? Las campañas políticas cuestan dinero, y uno de los problemas de los políticos es que no hay dinero para sostener campañas, sino el ilícito con el que se maneja el denominado Grupo del Socialismo del siglo XXI o castrochavismo en las Américas. Yo concluyo estas reflexiones y estas ideas, que son nada más constatación de la realidad objetiva, diciéndoles que la tarea fundamental de los políticos, de la opinión pública, de los académicos y los pensadores es encaminar un gran esfuerzo para separar la política del crimen organizado, de la delincuencia. No puede tener el mismo valor un presidente elegido como el presidente Lasso, o como el presidente Lacalle del Uruguay, o como el presidente de los Estados Unidos, como jefe de Estado y jefe de gobierno, que el jefe del cartel de los soles, Maduro, en Venezuela, o que Díaz-Canel, o que Ortega, o que Evo Morales, o Arce Catacora. Y ninguno de los dignatarios elegidos en el marco de la democracia pueden tener la posibilidad de seguir manteniendo una relación efectiva con la condenada a 6 años de cárcel en la Argentina, que además ha sido condenada por crímenes cometidos en el ejercicio de la función pública.
Entonces la gran tarea es separar la política del crimen organizado y los políticos deberían ser los primeros interesados. Yo no entiendo a esos presidentes que van a las cumbres y se codean con la gente que es parte del crimen organizado, los dictadores, llámese Ortega, llámese Maduro, llámese Díaz-Canel o llámese Arce Catacora Evo Morales, pero tampoco entiendo a la gente que, siendo gobernante legítimamente elegido como Alberto Fernández de la Argentina o López Obrador de México, en países democráticos, se ponen al servicio de los dictadores y de los criminales bajo la sospecha de que hay una acción de intercambio y de gratitud por los millones de dólares que se han gastado en sus campañas electorales. Separar la política del crimen organizado es la señal que nos da hoy día nuestra brillante invitada principal, que esperamos tenga la suerte de ganar la presidencia en la Argentina para poderle devolver al país la lucha contra el crimen organizado y sacar del gobierno a la gente que, si no forma parte, como en el caso de la señora Kirchner, sirve al crimen organizado desde el poder político. Muchas gracias, Carlos. Concluye así nuestra jornada de hoy, en la que creo que se ha realizado un extenso análisis del tema del crimen organizado transnacional en América Latina. Hay recomendaciones, hay aproximaciones intelectuales y académicas. Creo que tenemos un buen formato para hacer muy pronto un Democracy Paper. Les invitamos para el próximo miércoles, el 14 de diciembre a las 6 de la tarde, a acompañarnos con un foro sobre la situación que impera en este momento en el Perú. Muchísimas gracias y buenas tardes.